Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de UCB Noticias. Soy Nicole Talavera y vamos de inmediato con el tema del día, la economía familiar durante la cuarentena. La situación de la pandemia del coronavirus ha atacado drásticamente a los países del mundo y en el caso del Perú, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se vio en la obligación de decretar un estado de emergencia con la finalidad de evitar que el virus del COVID-19 se propague en territorio peruano. Son muchos los peruanos que lamentablemente viven de lo que generan a diario y a raíz del decreto de la cuarentena no han podido realizar sus labores habituales que les permitía de alguna u otra manera producir sus ingresos económicos. En el Perú hay un sector importante de la población que se encuentra catalogado en pobreza extrema, siendo ellos en este caso los más vulnerables. Hay una data del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que nos informa que alrededor de 6.4 millones de peruanos, esto representaría un poco más del 20% de la población general peruana, son pobres extremos, viven en precariedad total. Entonces, a raíz de esta cuarentena, de este estado de emergencia, ¿cómo está la economía familiar durante la cuarentena? ¿Cómo están viviendo nuestros pobladores? ¿Cómo están viviendo los ciudadanos del Perú? ¿Cuáles han sido los comportamientos de los ciudadanos ante ese confinamiento? Y para hablar de este tema, el día de hoy se encuentra con nosotros el economista Javier Santibáñez. Javier, muy buenas noches, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenas noches, Nicole, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues dispuesto a conversar sobre este tema tan importante que es la economía para nosotros. Sobre todo, tú has mencionado algo muy importante, la extrema pobreza, que es más o aproximadamente el 20% de la población, y que las medidas que dictó el presidente, sobre todo en el caso del aislamiento y el día a día en que vive mucha gente, no solo ese 20%, sino más gente. Acuérdate que hasta antes de esto la gente ya tenía una economía informal, sin contar la migración que hemos tenido de los compañeros venezolanos, pero ya había una economía informal acá. Exacto. Javier, retrocediendo un poco, ¿no? Los primeros días de la cuarentena, ¿no? El comportamiento del ciudadano, Javier, se observó una histeria colectiva, ¿no? Económicamente hablando, en términos de la materia de economía, a este accionar del ciudadano se le atribuye en la economía un término. Yo atribuyo eso a algo. Eso no han sido pobladores normales. Mucha gente de buena situación económica sí se excedía en papel higiénico, en productos de limpieza, pero ha habido otra gente que sí es un grupo de informales que han comprado para después revenderlo. Ahorita estamos viendo que alcohol, que guantes, que mascarillas, papel higiénico y productos. Papel higiénico, ¿por qué? Porque la gente utiliza el papel higiénico para taparse el rostro. La gente utiliza el papel higiénico para no tocar las cosas que podrían llevar el coronavirus a su casa. Entonces, esa gente que ha comprado es gente que está dentro de la informalidad y que ahorita está revendiéndolo. Claro. Exacto, Javier. Entonces, en otras palabras, se podría decir que los más beneficiados en esta situación, en esta pandemia, han sido los dueños de los supermercados, los dueños de los abastecimientos. Pero por supuesto. Claro, a ver, si tú te das cuenta, ¿qué sectores no han parado en esta situación de emergencia? Farmacias. Carga de proveernos de mercados. Supermercados. Los pequeños mercados que se han podido abastecer más o menos, el mercado de frutas, pero ¿qué pasa con ellos? Mira cómo se han contagiado. Los bancos. Exacto. Los bancos y muchas otras compañías relacionadas con esos servicios básicos. Hasta las bodeguitas. Yo te pongo un ejemplo. Una panadería pequeñita, ¿no? Claro. Que puedes ver de barrio, pero que de un momento a otro veía que había cola para que le compren. Y tú observas, después de esta cuarentena, un aglomeramiento. Al día 50, 51, ya están vendiendo dulcecitos, ya están vendiendo otras cosas, porque han logrado capitalizarse. Claro, y al realizar estas enormes filas, se concentra un foco infeccioso en el que el virus está circulando de alguna u otra manera y se
propaga más el contagio entre los ciudadanos. Esta histeria colectiva provoca que el virus en las colas de los supermercados, colas para el ingreso, hasta incluso en los mercados, colas para ingresar a los bancos, se convierte, en otras palabras, en un foco infeccioso. Bueno, también a eso le agregaríamos, Nicole, que el peruano, nosotros no tenemos mucha la cultura de saber respetar. Aparte que nosotros somos, como todos los latinoamericanos, somos muy querendones de saludarnos con un beso, de abrazarnos. Eso hay que controlarlo un poco. Pero, a pesar de eso, también hay que tener en cuenta que no teníamos la cultura para poder entender que deberíamos guardar una determinada distancia. Y tampoco lo que ha pasado en Loreto, lo que ha pasado en Piura y en otras regiones del norte, donde la gente, por ejemplo, le dieron su bono y se fueron a comprar cerveza. Claro, a todo esto, celebraran Javier, el Día de la Madre. a todo esto, Javier, para redondear esto, qué bien que hayas tocado el tema de que la gente recibe el bono y se va primero a comprar el trago, a comprar la bebida alcohólica, ¿no? Que nos falte todo menos el trago. Entonces, Sí, para redondear, imagínate. ¿tú consideras que el Perú es un país con una educación financiera frágil, una educación financiera inestable? Por supuesto. Mira, yo he publicado varios libros de economía y una de las cosas que se le critica al gobierno, y que es más, le criticaba a las facultades de comunicación, yo he sido profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Cerro Vallejo muchos años, y lo que yo critico en las facultades de comunicaciones y en los colegios en este momento es que no se dicta el curso de economía. Entonces la gente no sabe, no solamente es educación financiera, sino entender que, por ejemplo, si la gente acapara, van a subir los precios, y eso se llama inflación, el incremento de los precios. Y no se da solamente porque emites mucho dinero, también se da por el comportamiento de los consumidores que acaparan, que empiezan a comprar, y el exceso de demanda genera inflación, ¿no? Entonces, a veces la gente no entiende las medidas de los gobiernos, le piden al gobierno dinero, y no saben que para que el gobierno tenga dinero tiene que pagar impuestos. Pero qué fácil es agarrar y vender algo y decirte, no me des factura. Y otra cosa que también cuando le enseñas economía la gente entiende es que la corrupción genera pérdidas económicas para un país. No puede ser que en la Policía Nacional los pobres policías que están saliendo, los pobres efectivos que están saliendo de las calles, tengan mascarillas que no les protegen, y haya altos oficiales desde comandantes, coroneles y hasta generales que están cobrándoles 90 soles por un rancho, que están comprando mascarillas a 15 soles que ni siquiera les sirven. Y no solamente está pasando en la policía, está pasando en el sector salud. Claro. Eso afecta a la economía. Claro, en otras palabras, tenemos una precariedad en cuanto a educación, ¿no? Hacemos un llamado al Ministerio de Educación a ver si se interesa un poco en añadir al nuevo currículo, ¿no? Porque hay que empezar educando a los más pequeños, que son el futuro del país, a ver si añade al currículo un curso o alguna cátedra que se pueda dictar en algunos días de clase a los más pequeños sobre una educación financiera, para que este tipo de situaciones, este tipo de actos que estamos presenciando ahora en la actualidad, más allá posteriormente, si se presenta otro tipo de pandemias, no observemos lo mismo, no observemos ciudadanos más responsables. Hace un momento, Javier, hablábamos sobre los bonos que otorga el gobierno. Tú, como economista, desde tu visión de economista, ¿cuál es el estudio exhaustivo que se realiza para llegar a este monto, a esta cifra final, a estos 380 soles? ¿Qué estudio se realiza? Bueno, el gobierno no ha dado información de qué estudios realiza. Yo supongo que habrán cruzado información con el último censo que ha hecho el INEI, habrán cruzado información con la SUNAT, habrán cruzado información con las datas que ellos tienen en los gobiernos regionales. Pero mira, para que resulte que había gente que salía beneficiada con un bono y tenía un trabajo y estaba muy bien remunerado. Alcaldes, creo que me parece que hubo un alcalde, por ejemplo. Claro. Pero bueno, también acuérdate, hubo un alcalde, la gente, es fácil criticar, pero hubo un alcalde, las elecciones fueron hace unos meses y el año pasado. Entonces, las elecciones fueron hace un año. O ya va a ser año y medio. Pero no se actualizó la data.
Entonces, ese señor que de repente era un humilde campesino y que resultó alcalde, que ahora, 2020, tiene un buen sueldo, en ese momento no lo tenía. Entonces se tiene que actualizar la data. El Perú tiene que estar constantemente actualizando y que esta pandemia nos deje enseñanzas. Claro. Entre ellas, una, la que tú mencionaste, la educación financiera, enseñar el curso de economía en los colegios, en las universidades, un curso de economía general, así como el curso de lengua para poder expresarse apropiadamente, ¿no? Igual, también un curso de economía para que la gente entienda, para que no te vengan a engañar o que le digan vas a poder retirar el fondo de tu AFP y le mientan a la población y le hagan creer la economía va a colapsar si tú retiras tu plata. No, es tu dinero. O a la gente le digan el fondo que tienes en la ONP puedes retirarlo porque también es tu plata. Y tienen que explicar que es un fondo común. Pero tú pregúntale, haz una encuesta y yo te aseguro que de cada 20 ciudadanos solamente 4 o 5 te pueden responder que es el PBI, y te van a decir, es el Producto Bruto Interno, pero ya, dime qué es el Producto Bruto Interno, y no te van a saber responder. Yo te aseguro que muchos chicos que están yendo a hacer las entrevistas a los políticos, que son muchos de ellos egresados, bachilleres o licenciados de comunicaciones, no tienen conocimiento de esos conceptos. Entonces, un congresista más o menos entrenado o asesorado, le va a responder cualquier otra cosa y no le vas a poder repreguntar. Claro. Es lamentable que en ese tipo de situaciones, mientras estamos en desgracia nacional, gente que se está muriendo de hambre en los cerros, un corrupto, un policía, un funcionario público se esté beneficiando de todo eso, ¿no? Es lamentable. Con respecto a este bono de los 380 soles, ¿no? ¿Tú consideras que una familia peruana puede vivir un mes con 380 soles? Si bien es cierto, es una ayuda que el gobierno está brindando, obviamente, ¿cuál es tu punto de vista? 380 soles pueden servirles, pero esos son para los que están en extrema pobreza. Claro. Imagínate un hogar de un estudiante de la Universidad de Cerro Vallejo, donde viven papá, mamá y 2 hijos, que tienen que pagar de repente alquiler de casa. Claro. Que tienen que pagar luz, agua, internet, que ahora ya no es un lujo, ahora es un servicio básico, porque en estos momentos necesitas estar conectado para que ese niño, esos 2 niños reciban clases de su colegio, así sea del Estado. Entonces, estamos hablando de alquiler, luz, agua, internet. De repente por ahí recargar el celular. Claro. Sobre la suspensión perfecta de labores, que de perfecta no tiene absolutamente nada, porque si bien es cierto, trataba de beneficiar a la empresa privada para que no cayera en bancarrota, pero al trabajador, al que estaba en planilla, lo dejaron totalmente desprotegido. ¿Cómo ve este tipo de medida que el gobierno adoptó? ¿Cómo ve usted desde su visión económico? ¿Qué puede decirnos al respecto sobre esta medida? Y de repente, empresas grandes que tenían posibilidades, les aplicaron este concepto de la suspensión perfecta. Acuérdate que la CONFIEP le dijo a la ministra de Economía y al presidente para aplicar esto de la suspensión perfecta. Y al comienzo no hicieron caso, pero después tuvieron que hacer caso. ¿Qué tanto presionarán la CONFIEP a los políticos? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, un músico que tocaba batería en diferentes casinos de Lima o en la orquesta de los hermanos Yaipen, que le pagarán 1 o 2 meses? Y después, ¿qué hace ese baterista? Si él estudió y trabajó para eso. Imagínate. Totalmente desprotegidos los trabajadores, ¿no? En este caso, como mencionaba, los músicos que se han suspendido durante estos años los conciertos en el país, los músicos de qué van a vivir, qué medida o qué decreto el presidente genera para proteger a este pequeño sector que se dedicaba al rubro musical, al rubro actoral también, aunque muchas veces, bueno, ellos se están reivindicando porque pueden ofrecer sus servicios a través de una plataforma digital, pero en la música es totalmente distinto, ¿no? El peruano tenía esa cultura de asistir. Incluso los actores. Claro, yo te hablo, obvio, ahora no te hablo de los actores como en una columna mencionaron de Christian Meyer, de Gianmarco, que tienen grandes ingresos, o la orquesta de los Claro, ellos son... No, yo te hablo de músicos que de repente no han tenido, no tienen esa exposición mediática.
La gente confunde artistas y piensa que está hablando de los chicos de reality, que agarran y se gastan su plata yéndose cada vez que tienen vacaciones a Miami, a Panamá. Bueno, y encima tienen, ¿no? Tienen la cara, la frialdad de tuitear, de postear en sus redes sociales de que también quieren que el gobierno les beneficie de alguna u otra manera, cuando todos sabemos los grandes sueldos que reciben mensualmente por armar vasitos, por sacar tuerquitas en un programa, ¿no? Es lamentable que un sector que antes de iniciar esta pandemia generaba grandes ingresos económicos, ahora tenga la cara de salir al frente y decir que también necesitan ayuda cuando hay sectores vulnerables, hay sectores que lo necesitan. Pues entonces hay que un poquito también al público, hay que también reflexionar en la medida a las personas a las que seguimos, a las que colocamos como modelo, a nuestros hijos también, ¿no? Muchas veces los niños siguen a este tipo de figuras, entonces hay que un poco reflexionar mejor en este aspecto. Para ir concluyendo ya con la entrevista, se priorizó más la salud, ¿no? Pero las medidas de carácter económicas se les restó importancia, ¿no? Sin reflexionar sobre de qué va a vivir aquel que se dedica a la informalidad, aquel que trabajaba independientemente, ¿no? Se priorizó la salud, cosa que no está mal, porque de alguna u otra manera también nos protegimos, adoptamos medidas que para todos fue nuevo, y no solamente en el país, sino también en Italia, pero creo de que ahí hubo un declive del gobierno central porque no se progresó la economía, ¿no? Recién hace unos meses se comenzaron a decretar estos bonos que no llegan a todas las familias vulnerables. Lamentablemente es así, lamentablemente, como mencionaba Javier, ya para ir concluyendo, no se actualiza la data, ¿no? del censo del 2017, ¿no? Se queda un censo durante 7 años, cuando un censo, creo yo, no sé si estás de acuerdo conmigo, tiene que actualizarse constantemente. Puede ser anualmente, puede irse actualizando esta data, porque para que no se presenten ese tipo de inconvenientes que lo estamos presenciando en este momento, en esta lamentable crisis de esta pandemia de coronavirus. También un llamado al Ministerio de Educación a incluir dentro de la currícula la educación financiera para no observar estos desabastecimientos en los supermercados, en los mercados, estas filas que provocan focos infecciosos y que son más dañinos para la salud. En los bancos, las enormes colas, también un llamado de atención a la población. Se les dice, respeten el 1,5 metros de distancia, le restan importancia, sale uno por familia, no obedecen, salen acompañados, salen a pasear como si esto fuera un juego, ¿no? Quiero agradecerte, Javier, gracias por estar con nosotros el día de hoy, gracias por despejarnos estas dudas, agradezco tu tiempo y estamos en contacto para otras entrevistas. No, las gracias a ti, Nicole, un saludo para la gente que se conecta a UCB Noticias y bueno, a sus órdenes para cualquier otro momento poder seguir conversando de economía y de lo importante que es, como dijiste tú, que se les dé puntos que a la población le permitan poder tomar decisiones. La gente puede tomar decisiones cuando tiene información. Si no tienes información, no puedes tomar decisiones. Muchas gracias a ti por la entrevista, veo que estás muy bien preparada y eso es importante porque permite que las cosas fluyan. Gracias nuevamente y a sus órdenes. Dios los bendiga y que salgamos adelante. Gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches.